Vorterix, verano en Mar del Plata, 104.5 FM. 2 guerras mundiales, 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias, un programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando vuelta por el universo. Una vuelta por el universo. Minutos y seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmdq.com.ar, que hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045. ¿Sabías que teníamos un Instagram también, no? Sí, lo sé. Yo generalmente no me acuerdo las redes del programa, pero ya sabes, siempre allá arriba, suele mirá, decir Melissa. @vuelta por el universo MDQ. Ese es el Instagram también de nuestro programa y ahí también nos podés seguir. Bueno, esta semana, el martes cayó, ¿no? ¿25? Sí, martes 25. Sí. Sí, porque el domingo 23 fue el cumpleaños de Mirta. Está bien. Tenemos que hablar de otro personaje histórico, ¿no? Sí. Casi de los mismos años. Claro, más o menos, sí, le debe llevar a algunos. Pero bueno, el martes 25 de febrero se conmemoró el nuevo aniversario del nacimiento del padre de la patria, don José de San Martín, 247 años de su nacimiento. Y para eso vamos a reflexionar, vamos a hablar un poquito de San Martín, porque siempre está bueno recurrir a la historia, revisar el pasado, para entender el presente, ¿no? Y para no perder la memoria. Por eso está el doctor en historia, Alejandro Rabinovich. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenos días, bienvenido al programa. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, amigos? Muy bien, contentos de verte, de escucharte. Hace mucho que no charlamos de algo que nos gusta tanto, que es la historia. Digo, calculo que Mirta el domingo no cumplió los años de San Martín, ¿no? No la conozco, Mirta, pero calculo que no. Y Mirta está viva, San Martín no. Van a recibir un zapatazo por la cabeza en cualquier momento si siguen con ese chiste, me parece. Sí, ¿no? Sí. Bueno, te pregunto, ¿sigue siendo nuestro ADN San Martín en nuestro país? Creo que identitariamente, sin duda. A ver, si le preguntás a los argentinos, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Un personaje histórico con el que se identifiquen, San Martín sigue siendo el referente principal. Conocido hasta ahí, me parece. Y obviamente, a medida que pasa el tiempo, los problemas que vamos afrontando tienen que ver con coordenadas muy distintas a las del mundo en el que él vivió. Pero identitariamente me parece que sí. Vos tenés una generación de nenes chiquitos que con Paca se criaron viendo a San Martín como un superhéroe y lo conocen muy bien. Bueno, yo creo que hoy por hoy la Argentina está con un grave problema de educación y de valores. Y te voy a leer una cita de San Martín cuando decía: las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. ¿Qué relación tenía San Martín con la educación y con el mundo de la cultura, con el mundo de los libros? Mira, obviamente cuando hacemos la repartida histórica de virtudes y de temas, la educación le toca a Sarmiento y más a Belgrano, ¿no? Un exacto, poco más. exacto. La repartija San Martín es como el héroe militar. Es una persona que, a ver, para ser un militar estaba bien formado,
había ido al colegio de nobles, era una persona muy leída, que hablaba correctamente varios idiomas, y lo da claro el hecho de que cuando él se retira, se dedica a educar a la hija, ¿no? Le parece tan importante la educación de su hija en Europa y dedicarse a que tenga una educación completa, que hable inglés, que hable francés, le parece tan importante como cuando hizo el cruce de los Andes. Está años dedicado exclusivamente en la flor de su edad, ¿eh? Años dedicado a monitorear la educación de su hija. Parece que una persona que era muy lúcida en ese sentido tenía que ver con los valores de la época, del iluminismo, de creer en que la razón, la cultura eran el camino hacia adelante. Me parece que él lo compartía perfectamente eso. ¿Y cuáles eran los autores preferidos de San Martín? ¿Qué autores, qué pensadores leía para esa época? No, a ver, vos sabés que tenemos la biblioteca de él, está en la casa de Bartolomé Mitre, ahí en calle San Martín, en Buenos Aires, en la capital federal, la pueden ir a visitar. Bien. Están los clásicos de literatura. Se sabe, por ejemplo, que él iba cambiando libros, como no podía andar con una biblioteca gigante, a medida que los iba leyendo, iba vendiendo unos y comprando otros, ¿sí? Para seguir leyendo novelas. Yo lo que sé, más que nada, lo que he estudiado, son los autores militares que él leía. Él leía los clásicos y leía maestros tácticos y estaba muy al dedillo con lo que se publicaba en Europa para organización militar, que eso es más que nada lo que yo he leído con él. Y si vas a la casa de Bartolomé Mitre, podés ver los libros de San Martín con anotaciones de él al margen. ¿Viste? Mientras iba leyendo, iba anotando con lápiz negro en los márgenes de los libros lo que iba pensando. Y es fascinante, algunos libros son espectaculares. Se sabe que lo que más leía era Napoleón, el Memorial de las Casas. Y lo leía muchísimo. Bien. Y leía mucho a un tipo que se llama Guibert, un conde francés, que escribe un libro muy revolucionario sobre cómo armar una guerra popular. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A mí siempre, bueno, en esta historia de San Martín y todo lo que fue su llegada a la Argentina, y bueno, en ese momento todavía no, Argentina, digo, pero toda su labor revolucionaria, digo, siempre me interesó entender por qué se fue, por qué volvió a Europa, cuáles fueron los determinantes que hicieron que él se tuviera que, digo, casi exiliar a Europa para ya no volver nunca más. Sí, vos sabés que las dos preguntas de por qué viene a América primero y por qué se va de América después son muy interesantes y han despertado mucho debate. Pensemos que San Martín es una persona que con Argentina, con lo que hoy es Argentina, tenía un nexo, digamos, tenue al principio de su vida. Él nace acá porque el papá, que era un funcionario español, le toca estar acá, justamente cumpliendo funciones, pero a los 6 años se vuelve a Europa, tiene toda su infancia allá y hace una vida completa en España, sirviendo al rey en el ejército, hasta que a los 30 y pico ya, cuando es teniente coronel, cuando tiene una carrera muy promisoria, bueno, él tiene como un descubrimiento de lo que es la causa revolucionaria en ciertos círculos que se movían en Europa, y se la juega, hace una elección de carrera muy poco aconsejable, de venir a este rincón a ser un revolucionario en un estado que no existe, con muy pocos recursos. Le va bien en términos de carrera, evidentemente, pero cuando él va avanzando en su carrera militar en América, en el Río de la Plata, él tiene esta idea de que su carrera tiene que ver con liberar Sudamérica entera. Él no se siente argentino, Argentina no existe en ese momento, se siente americano, y entonces está comprometido con un grupo de personas que plantean que lo importante es conquistar Lima y terminar con el virreinato y terminar con la dominación colonial en América, independientemente de los intereses particulares de cada jurisdicción, digamos. No se siente un porteño, ¿entendés? Y entonces, a medida que la guerra va avanzando, eso le empieza a poner determinadas decisiones de blanco-negro que tiene que tomar y que se van poniendo cada vez más dramáticas. En particular, vos pensás que el Estado rioplatense le da a San Martín del 16 en adelante
el grueso de los recursos disponibles, hasta lo que no hay le dan, rascan el fondo de la olla y se pelean con todo el mundo para juntar un mango y una bala y un caballo para armar el ejército de los Andes. Y ese ejército de los Andes que quiebra al Estado Nacional, se supone que va a ir a Chile y después va a volver. Y cuando efectivamente se termina más o menos liberando Chile entre el 17, el 18 y el 19, San Martín trae buena parte del ejército a Cuyo de nuevo para remontarlo, y San Martín tiene en la cabeza como un láser que él quiere terminar la campaña en Lima, quiere hacer la campaña libertadora del Perú. Pero en ese mismo momento, si vos venís a Buenos Aires y la ves desde una perspectiva más porteña, la coyuntura, Buenos Aires tiene problemas tremendos, el directorio, el gobierno, tiene problemas tremendos en el litoral. Primero con Artigas y después con los gobernadores santafesinos, entrerrianos, que le están planteando una guerra de recursos tremenda, como una especie de revolución alternativa, rival de la de Buenos Aires. Y hay un momento muy concreto a fines del 19 en el cual el director supremo de las Provincias Unidas le da una orden directa a San Martín para que venga con su ejército, con el ejército de los Andes, a cuidar la capital. Lo que quiere decir entrar en la guerra civil contra las provincias del litoral y contra los federales. Y San Martín desobedece, es una famosa desobediencia, da una excusa, pero básicamente desoye el pedido del gobierno, cruza de vuelta a la cordillera y apura el embarco para el Perú, y le suelta la mano al gobierno de Buenos Aires, que cuando llama al mismo tiempo al ejército de Belgrano, ese ejército se amotina también, y entonces Buenos Aires cae. La famosa batalla de Cepeda, la del 20, cae y viene lo que llamaron los contemporáneos la anarquía, ¿no? Se derrumba el directorio, se derrumba el Congreso Nacional, el Estado Central se disuelve. Y Buenos Aires es humillada completamente por los litoraleños que famosamente le atan los caballos en la Pirámide de Mayo, en la Plaza de Mayo. Y entonces, San Martín, cuando sigue avanzando por el Perú, acumula gloria y le va muy bien en ciertas partes, pero en Buenos Aires es muy odiado, por el partido rivadaviano en particular. Va a ser recordado como la persona que traicionó a Buenos Aires y el Estado Nacional. Y entonces cuando San Martín se le acaba su capital político en el Perú, recordemos que la campaña libertadora logra tomar Lima, pero no logra derrotar al ejército realista, y se le agota su capital tanto político como militar. San Martín tiene que ir a entrevistarse con Bolívar para pedirle ayuda en Guayaquil. Bolívar le plantea que solamente va a intervenir en el Perú si San Martín se va. Y San Martín ya se había quedado sin aliados para ese momento, su capital político se agotaba, y entonces cuando regresa al Río de la Plata se entera de que si va a Buenos Aires lo detienen y probablemente lo juzgan por el hecho de su desobediencia. Y entonces se tiene que exiliar. El partido rivadaviano le hace saber claramente que no es bienvenido en Buenos Aires, y en ese momento en todo el cono sur sus aliados están cayendo. Está cayendo Higgins, están cayendo los otros jefes militares de los Andes. Digamos que es un partido político, el de la Logia Lautaro, que había tomado las riendas del poder en América del Sur, que invierte en ese capital político en la campaña del Perú y que lo agotan, capital político. ¿Sí? El que termina destrabando la situación es Bolívar, pero ellos se tienen que escapar todos. O'Higgins también se exilia. Así que esa es la situación básicamente. Se va porque políticamente no puede volver, porque ganaron sus enemigos políticos. Si aprendiéramos un poco las máximas para mi hija, digo, nos iría un poco mejor, digo, como país, como sociedad, digo, ¿no habría que enseñar las máximas de San Martín en todos los hogares del país y en todas las escuelas? ¡Qué bárbaro! ¿No? Son muy, muy ¡Qué universales. bárbaro esas máximas, por Dios! Ahora no me las recuerdo de memoria, pero Ahora si te tenés ayudo. algunas, Ahora suenan te muy ayudo. actuales. Ahora Todavía hasta el día. tienen una actualidad terrible. Inspirar amor a la verdad y odio a la mentira, ¿no? Por ejemplo. A ver, hablar poco y preciso.
Pero San Martín no era de la época de Twitter y se hubiera llevado muy mal con la época de las redes sociales. Uy, ¿sabés qué? Tendría aliados y detractores tendría en la cuenta X. Pero creo yo que hubiera sido un gran tuitero San Martín, porque tiene unas cuantas frases memorables, ¿no? Humanizar el carácter. Dios mío. Y como te digo, era una persona que, más allá de que estaba en la alta política y la altísima esfera militar, mantenía con la educación y con lo humano y con lo familiar un interés muy importante. No, a mí me gusta hablar un poco más, abrir el juego, porque si no es como decís vos, ¿no? Queda ahí, digamos, estigmatizado en la campaña de los Andes, en que fue militar, pero San Martín fue mucho más que eso. Incluso en la semana estuvimos hablando, que había ahí una data que yo te había acercado y que vos medio como que te sorprendiste, cuando hablábamos de que aparentemente le habrían ofrecido, cuando él está en Europa, la independencia de los Países Bajos, la independencia de Bélgica, para que la llevara adelante él, ¿no? Que yo no conocía, que efectivamente, aparentemente, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Sí. San Martín se retira de acá, tiene 45, 46 años cuando lo echan de Buenos Aires. Con una salud comprometida en un primer momento, pero después el tipo se recupera su salud y es un agente libre, digamos. Está en la flor de la edad, tiene mucho por venir. ¿Y qué hace después? Durante décadas, sentadito leyendo libros en Boulogne-sur-Mer, obviamente las ganas de traerlo, de que haga otras cosas, de que ocupe un cargo, a muchos partidos políticos, a muchas élites se le ocurre contratarlo a San Martín o reclutarlo a San Martín, que tiene en Sudamérica obviamente un prestigio enorme, pero en Europa también es conocido relativamente como un general muy exitoso, capaz, un organizador muy, muy brillante. Y entonces, a partir de que se jubila, digamos, que se va en el 24, tiene muchas ofertas de cosas que por algún motivo u otro no le terminan de cerrar, pero enumeremos básicamente para que la gente conozca. Primero, él ofrece rápidamente, cuando está en Europa y se entera que el Río de la Plata entra en guerra con el Brasil, a partir del 25 empieza a estallar esa contienda, él ofrece sus servicios al gobierno. Lo que pasa es que está Rivadavia de presidente, con Rivadavia él no puede, pero ni bien cae Rivadavia, él ofrece sus servicios para venir a dirigir el ejército contra el Brasil, y de hecho él viene en barco, cruza el charco, y cuando llega a la rada de Buenos Aires, lamentablemente se entera con que Lavalle había hecho el golpe. Pensemos que tarda tanto la noticia de lo que va pasando de un lado y del otro del Atlántico en cruzar el charco, que pasaba mucho esto, de que uno pensaba que la coyuntura era buena para ir a trabajar de un lado o del otro, y cuando llegabas había cambiado por completo, ¿no? Pasaban meses. Entonces cuando llega se entera que, Lavalle hizo el golpe contra Dorrego, y dice, yo no me quiero meter en la guerra civil, ve que se viene una tremenda, que es lo que va a ser unitarios y federales básicamente, y él no quiere participar. Pero Lavalle le manda a decir, mientras San Martín está en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, sin bajar, le manda a decir, bajate y sé el gobernador vos de Buenos Aires, te damos el gobierno. Pensemos que San Martín nunca gobernó el Río de la Plata, igual que Belgrano, pero claramente era una persona que tenía un capital político que le permitiría dirigir con prestigio al Río de la Plata, y hubiera sido probablemente un buen director supremo, presidente, gobernador, lo que fuera. Él no acepta eso, se cruza a Montevideo, y en Montevideo están organizando lo que va a ser el nuevo Estado uruguayo, el nuevo Estado oriental, después de la guerra con el Brasil, y le ofrecen ser presidente del Uruguay, ¿sí? Porque también tiene un peso específico San Martín y una capacidad probada que hacía que fuera deseable como líder de cualquier partido. Él tampoco acepta eso, y cuando se vuelve a Bélgica, efectivamente en Bélgica hay una revolución, que es una revolución de independencia en contra de lo que eran los Países Bajos, dominados por Holanda, que va a terminar en la independencia de Bélgica, y aparentemente le hubieran ofrecido a él
también dirigir los ejércitos de Bélgica, no sé si todos los ejércitos o una parte de los ejércitos, pero no acepta. Y así durante buen tiempo él va a seguir ofreciendo su espada, digamos, se la termina mandando a Rosas, ¿no? Es una persona que todavía era relativamente joven para poder seguir trabajando, pero no encontró nunca una causa donde le cerraran los términos, digamos, para participar. Pero era un mundo así. En esa época, los militares liberales, ¿sí?, aliados de las ideas liberales, vendían, entregaban, alquilaban su espada muchas veces de un lado y del otro del Atlántico por causas que veían como nobles. Sí, así lo tenés, por ejemplo, un Garibaldi que está en Montevideo, después se va a Italia otra vez. Hay muchos personajes así que eran viables como generales. Así como el Río de la Plata había traído muchos generales europeos a servir en las guerras de independencia. Bien. Bueno, para ir cerrando, una reflexión final, tanto de San Martín, y te voy a preguntar por una simple reflexión, ¿qué significado fue para la historia un 27 de febrero de 1812, la primera vez que Belgrano iza el paño celeste y blanco? ¿Qué significado tiene esa fecha, 27 de febrero de 1812? Bueno, es el momento, a ver, uno lo podría plantear así. Hasta ese momento, la revolución, que ya había estallado en Buenos Aires, tenía 2 años, no se planteaba seriamente la independencia. ¿Sí? Una cosa es hacer una revolución, y otra cosa es jugársela para romper los puentes con lo que era el gobierno español. Hasta ese momento, el gobierno que había en Buenos Aires tenía una estrategia, lo que llamamos a veces la máscara de Fernando, en la cual se hacía la revolución para cuidar los derechos de Fernando. ¿Sí? Se planteaba que era porque España estaba invadida por los franceses, pero había que mantener una alianza posible con el nuevo rey cuando volviera, ¿no? Con el rey Fernando cuando volviera. Lo que hace Belgrano es forzar un poquito la mano cuando vos enarbolás una bandera nacional y dejás de usar la bandera de España o la bandera de la Casa de Borbón como bandera propia, estás diciendo somos una nación entre las naciones, y aunque todavía no estás declarando la independencia, estás dando un gesto fuerte. Eso el gobierno no estaba preparado a hacerlo, y Belgrano, que era una persona que tenía una capacidad intelectual y estratégica muy grande, decide forzarle la mano al gobierno y tomar los colores de la escarapela y enarbolar una bandera diciendo nosotros a partir de ahora tenemos una bandera entre las naciones, tenemos una bandera propia, ¿no? Diciendo lo único que falta es declarar la independencia a partir de ahora. Obviamente lo hace el 27 de febrero y el gobierno le manda a decir ni se te ocurra seguir adelante con esto porque va en contra de los planes estratégicos que tenemos, guarda esa bandera y no la muestres nunca más. Y Belgrano, como era, que era muy pícaro, se va escapando de esa orden hacia el norte, y a medida que el chasqui a caballo con la orden de que guarde la bandera lo va siguiendo, él me parece que de manera muy consciente va siempre una posta más adelante y termina enarbolando la bandera varias veces, de hecho en el norte argentino, hasta que le llega la orden finalmente del gobierno, ¿no? Pero eran momentos de indecisión, ¿sí? Durante mucho tiempo estuvo sin decidirse si la Argentina y América iban a ser países independientes o si iban a volver a la órbita de la corona española, y había algunos agentes, algunos revolucionarios que estaban mucho más jugados con la independencia que otros. Belgrano, uno de ellos. Y para finalizar, digo, hablaste de que Belgrano se la jugó. ¿Qué debería hacer la sociedad? ¿Qué algo jugado debería hacer la sociedad para honrar la bandera y el legado sanmartiniano y belgraniano? Bueno, creo que una de las cosas que ellos dejaron muy en claro, lo que está en juego en toda esa guerra por la cual se sacrificaron tanto, es la independencia política internacional del país, el hecho de tener una línea política que respete y defienda los intereses del país, y no los de una potencia extranjera. Y entonces creo que el legado de tener una política exterior independiente, consecuente, que tome en cuenta los intereses de nuestro país y no los de otro, me parece que es un legado que Argentina siempre respetó, o casi siempre, en función de los gobiernos, y que es algo que no tenemos que olvidar. Entonces me parece que viene por ese lado. Nosotros hoy en día estamos en una situación en la cual
en el mundo vemos cómo está cambiando rapidísimo los alineamientos. Hay grandes oligarquías que se están apoderando de viejas democracias y alinearse acríticamente con cualquiera de esos imperios nuevos que están surgiendo me parece que es completamente antisanmartiniano, completamente ajeno al interés nacional. Hay que ser muy pragmáticos, pero también hay que ser independientes en cómo decidimos, cómo votamos en las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Conciencia y voz propia. Para eso se hizo la Guerra de la Independencia, Claro, ¿no? Está claro, en el nombre. claro. Alejandro, como siempre es un gusto escucharte. Gracias por traernos al presente y a la memoria tanto a San Martín como a Belgrano, que hoy los extrañamos muchísimo. Y yo realmente ojalá en algún momento esta sociedad despierte y empecemos a reparar todo lo que está roto con valores sanmartinianos o belgranianos. Creo que eso va a hablar de una nueva Argentina y va a hablar de un nuevo país. Ojalá lo pueda ver, y si no, que recojan el guante las próximas generaciones. Te mando un abrazo grande. Como siempre, un gustazo escucharte. Abrazo grande, Ale. Mucho gusto, Gracias. Hasta luego. Que anden muy bien. Alejandro Rabinovich, doctor en historia, reflexionando sobre los 247 años del nacimiento de San Martín y reflexionando también sobre lo que pasó este jueves 27 de febrero, la primera vez que Belgrano desobedece e iza por primera vez el paño celeste y blanco. ¿Tenemos algo para compartir? Bueno, ¿qué teníamos para compartir? Nos vamos a la música. A la música, claro, por supuesto. Nos vamos a la música, por supuesto. Y alusiva a la fecha que estamos conmemorando, nos vamos a ir con una chacarera que se llama, te digo, es al más grande de la patria, Chacarera San Martín. ¡Viva la patria! Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el general.